parte leemos, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Now I'm going to show you a mystery. Yo quiero ahora mostrarte un misterio. Genesis 2:21. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21. Genesis 2:21. Capítulo 2, del primer libro de la Biblia, Génesis, versículo 21. And the Lord God caused a deep sleep Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo to fall upon Adam. sobre Adán. And he took one of his ribs Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas apart from his side and closed it up, the flesh. y cerró la carne en su lugar. And the rib and the part of the side which God had taken from man, Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, he built up and made woman. hizo una mujer And he brought her to man. y la trajo al hombre. Now, woman makes man complete Una mujer, como usted sabe, hace al hombre completo, because they were once one. porque una vez ellos fueron uno. In the beginning, God made Adam male and female together. En el principio, cuando Dios creó al hombre, creó un hombre que era hombre-mujer junto en la misma esencia. But Adam needed a mate. Pero Adán necesitaba una compañía. God said it's not good that man live Y alone. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. So God pulled forth and made woman his counterpart. Entonces Dios tomó del hombre la ayuda idónea que necesitaba como contraparte. Okay, now keep that in mind. Mantenga eso en mente. Where did Eve come from? ¿De dónde sale Eva? From the first Adam. Del primer Adán. Now I want you to turn to John 3, verse 5. Ahora yo quiero que nosotros vayamos al Nuevo Testamento en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Verily, verily, I say unto you. Respondió Jesús, de cierto te digo. Now this was a conversation that Jesus had with Nicodemus. Es importante que tú sepas que esto fue una conversación, el resultado de una conversación de Jesús con Nicodemo. And Jesus had told him, you must be born again. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemus says, how can you enter into your mother's womb and be born again? Entonces Nicodemo le decía, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? So this is the answer Jesus gave. Y esta fue la respuesta que Jesús le dio a la pregunta de Nicodemo. Verily, verily, I say unto thee, De cierto te digo, except a man be born of water el que no naciere de agua and of the Spirit, y del Espíritu, he cannot enter the kingdom of God. no puede entrar el reino de Dios. And that which is born of flesh Y lo que es nacido de la carne, is flesh. carne es. And that which is born of spirit Y lo que es nacido del Espíritu, is spirit. espíritu es. Now, Escuche esto. water Agua and the spirit. y espíritu. The spirit is in the blood. El Espíritu está en la sangre. Now, 1 John 5:6. Vamos a buscar ahora Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. This is he who came by water and blood, Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. even Christ, not water only, but by water and blood. No mediante agua solamente, sino mediante agua y It sangre. is the spirit that bears witness, Y el Espíritu es el que da testimonio, because the spirit is truth. porque el Espíritu es la verdad. Now, keep that in mind. These are Mantenga pieces también of- eso en mente. These are pieces we're going to fit together. Son piezas que estamos dando, pero que eventualmente van a caer en su lugar. Now go to Ephesians 5:24. Vamos a buscar ahora en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 24. Now therefore, Así que, as the church is subject to Christ, como la iglesia está sujeta a Cristo, so let wives be unto their own husbands in everything. así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Husbands, love your wives. Maridos, amad a vuestras mujeres. Now, sometimes husbands forget that part. Muchas veces los maridos olvidamos esa parte. You see, he says, love your husband. The wife is to be subject unto the husband.
Dice la palabra del Señor que la mujer debe estar sometida al esposo. But this does not work Pero a veces esto no funciona así. unless it's love. Si no hay amor de por medio. Only when there's love. Solamente cuando hay amor. Let me show you something. Le voy a explicar algo. We serve, we honor God, Nosotros servimos, nosotros honramos a Dios. and God serves us. Y entonces Dios funciona sirviéndonos a nosotros también. The husband El esposo honors God, honra a Dios. and God serves the husband. Y entonces el Dios entonces le sirve al hombre, el esposo. The wife honors the husband, La esposa honra al esposo and the husband serves the wife. y el esposo le sirve a la esposa. The children honor the parents, Los niños, los hijos honran a los padres and the parents serve the y children. los padres le sirven a los niños, a You los see, that's hijos. love. Eso es amor. The system won't work without Pero love. el sistema no funcionaría si no hay amor. You see, sometimes people like to read this, and the husband will say, well, you better do what I say because you're under me. Es tan común escuchar a los hombres diciéndole o demandándole a las esposas, mejor hazme caso a lo que yo te digo porque tú tienes que estar sujeta a mí. Then I'll say to that Y husband, yo le digo a ese esposo que piensa así, you're reading the wrong Bible tú estás leyendo la Biblia equivocada, because that's not love. porque eso no es amor. Love your wife as yourself. Dice la Biblia, ama a tu esposa como tú mismo. Praise the Lord. Alabe al Señor por eso. And go on with this. I want you to see. Now go to Ephesians 31. That is 5:31. Capítulo 5, versículo 31 de Efesios. And for this cause Por esta razón, shall man leave his father and mother, dejará el hombre a su padre y a su madre, and be joined to his wife, y se unirá a su mujer, and they two shall be one. y los dos serán una sola carne. Now, 32. Versículo 32. This is a great mystery Grande es este misterio, that I speak concerning Christ, the church. mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Now, when they put the spear to Jesus' side, Dice la palabra de Dios que cuando ellos clavaron la lanza en el costado de Jesús, now remember that Jesus was a quickening spirit. recuerde que Cristo había ya dado el Espíritu. The first Adam was a quickening soul. Dice la palabra de Dios que Adán era un alma de carne. And God took Eve out of Adam. Dice la palabra del Señor que Dios tomó a Eva de Adán. Now, Ahora, when they put the spear into Jesus' side, cuando ellos clavaron a Jesús en su costado, what comes out? ¿qué fue lo que salió del costado? Water Salió agua and blood. y salió sangre. And from the side of Jesus Y del costado de Jesús came the bride. salió la novia, nosotros la iglesia. A bride is a counterpart. Dice la palabra, o nosotros podemos decir que la novia es una ayuda idónea. When we say, with us men, we say we're going to be part of the bride of Christ. Cuando nosotros hablamos de que somos como parte de la iglesia, la novia de Cristo, It's a little hard for a man to see himself as a bride. es a veces difícil para un hombre imaginarse ser como una novia, That's just the way men are. porque los hombres somos así. But you have to see it Pero tienes que verlo, as we are a eternal companion with Jesus. nosotros tenemos que verlo como que somos una compañía eterna de Cristo. Eve was a companion to Adam. Eva fue compañera de Adán. As a bride of Christ, Como la novia de Cristo, we are the companion nosotros somos las compañeras, to Jesus la compañía de Jesús for eternity. por la eternidad. Praise the Lord. Alabe al Señor por eso. And that's the mystery he Yeah. speaks of the church. Y ese es el misterio que Pablo habla de la iglesia. That's the moment. Ese es el momento. Your name Tu nombre was written in the Lamb's Book of Life. fue escrito en el libro de la vida. That's the moment. En ese momento, The new creature in Christ la nueva criatura en Cristo was born. fue nacida. Praise the Lord. Alabe al Señor por eso. Now, in the Old Testament, they use an expression that they didn't understand. En el Antiguo Testamento hay registrada una expresión que para muchos es difícil de entender.
He said, there shall come a people that are not a people. Dice la frase que yo voy a hacer ustedes una nación, una gente que no era gente, una nación que no era nación. It's kind of cryptic, I know. Es un asunto que parece como You lived encriptado. in that time and had that scripture. Si tú vivías en ese tiempo y escuchabas esa o leías esto, era un poco difícil entender. But you only understand it Tú lo podías, era difícil tal vez entenderlo. after Jesus comes. Solamente lo puedes entender después que Cristo viene. And you're cleansed by His blood. Y tú eres lavado por la sangre, por su And you sangre. become a new species of life. Y entonces cuando eres nacido de nuevo, tú comienzas a ser, tú te conviertes en una nueva especie de vida. You see, when you were born again, Cuando tú naciste de nuevo en Cristo, you weren't just a patched up, improved, forgiven sinner. tú no eras un pecador mejorado. You were a new, Tú eras una nueva persona. that had never been. Una nueva persona que no había existido antes. And were not possible until Jesus came. Y esa no es posible, eso no fue posible, sino hasta que Cristo vino e hizo su sacrificio. So we have never been on this earth. Así que nosotros como nueva criatura no hubiéramos estado en la tierra. You're a new creature. Nosotros somos una nueva criatura. There was none of your species in the Old Testament. No había ese tipo de especie humana en el Antiguo Testamento. Praise the Lord. Alabe al Señor por eso. You're a new creature in Christ. Somos una nueva criatura en Cristo. Por eso el tema de que no era una nación, llamó nación a una que no era nación. Praise the Lord. Alabe al Señor por eso. Now, the blood will cleanse. La sangre va a limpiar. The blood will heal. La sangre va a sanar. The blood will deliver. La sangre va a liberar. The blood will protect. La sangre va a proteger. The blood will provide. La sangre va a proveer. It's the most powerful thing in the Bible. Eso es, la sangre es lo más poderoso que aparece en la Biblia. And God brought forth Y el Señor trajo the precious blood of Jesus. la sangre preciosa de Jesús. Now let me give you a little history on that. Déjeme darle un poquito de historia sobre eso. When a lady carries a child, Cuando una dama, una madre carga a un niño, the blood of that child cuando está en la barriga, la sangre de ese niño is determined by the father. es determinado, la sangre del niño es determinada por el Padre. In this case, En este caso, the father was the Holy Spirit. el Padre de Jesús era el Espíritu Santo. Now, there is an organ called the placenta Hay un órgano que se llama la placenta that separates the blood of the mother from the blood of the child. que separa la sangre de la madre de la sangre de la criatura. So that blood of the child Así que esa sangre del niño is separated from the mother, está separada de la madre. and it is righteous blood. Por eso es que la sangre de Cristo era sangre justa. It's the only thing in existence, Eso es lo único que existe, or will ever be, que sería, that can redeem the soul of mankind. ese era el valor de la sangre de Cristo, porque era la esencia única, especial, que solo podía, la única que podía redimir el alma del ser humano. And you look at that little baby there in the cradle, Y usted podía ver este pequeño bebé en esa cuna. such a tender, fragile little package, Se podía ver como un bebecito tierno, pequeño, frágil. and yet circulating in its veins Sin embargo, en la sangre, en las venas de esa criatura estaba circulando is the most precious thing in existence. lo más precioso que ha existido en la eternidad, en la humanidad. It's mankind's only hope, Era la única esperanza de la raza humana. and yet it's in this little fragile baby. Y sin embargo estaba contenida en una criatura frágil. God was careful to protect him, Dios tuvo el plan, siempre estuvo cuidando a esa criatura, because that blood porque esa sangre would be the one thing that would cleanse us. era lo que necesitaba el ser humano para ser lavado, limpiado. Now, it's important Es muy importante that when you come to Christ, que cuando tú vienes a Jesús, you repent. tú te arrepientas. John the Baptist says, repent, repent. Una de las cosas claves que decía Juan el Bautista era arrepiéntanse, arrepiéntanse. Jesus said, repent Jesús también repetía esa palabra, arrepentíos, and be saved. para que fueran salvos. Why is he putting such emphasis on repentance? ¿Por qué se pone tanto énfasis en el arrepentimiento? Because he wants us to know what we were saved
from. Porque a Él le interesa que nosotros estemos conscientes de que fuimos salvos o salvados. You see, the more ugly your past was, Mientras más feo era tu pasado and you repent and turn from it, y tú te arrepientes y cambias de vida,